Hola queridos hermanos, bienvenidos a nuestro estudio dominical en el libro de Gálatas, específicamente nuestra serie llamada La vida en el Espíritu. Ya vamos en la parte número 6 de nuestro estudio de la vida en el Espíritu y nos siguen en adelante algunos domingos más, así que les ruego que vayan prestando atención, que si es posible tomen apuntes y así podamos aprender más de la palabra del Señor. Hace 2 domingos el pastor Alexis Romo nos hablaba acerca de cómo íbamos a abordar esta parte o estos versículos 22 y 23 del capítulo 5 de Gálatas acerca del fruto del Espíritu. Y hablaba en específico que sobre los frutos que habló él, que era amor, gozo y paz, tenían que ver con una relación con Dios. Que los siguientes frutos que los abordó el hermano Ricardo Green la semana pasada, que es paciencia, benignidad y bondad, tenían que ver con la relación con los demás, cómo nos relacionamos con los otros. Pero, y al final, los últimos frutos tenían que ver con, que era fe, mansedumbre y templanza, tenían que ver con nuestra relación con uno mismo, con nuestro trato, con nuestro interior y cómo procesamos las cosas que vienen externamente dentro de nosotros. Y eso va a ser lo que vamos a ver el día de hoy, estos 3 frutos, fe, mansedumbre y templanza. Y si me lo permiten así, voy a hacer 2 cosas. Voy a leer el texto y voy a tener un momento de oración para que el Señor nos guíe en esta travesía por su palabra. El texto dice así, Gálatas 5, 22 y 23, que vamos a leer, dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Te ruego, Señor, de que nos guíes por medio de tu palabra. Sométenos a ella, Padre. Ayúdanos a crecer en fe, crecer en conocimiento de ti, pero crecer especialmente en tu gracia, Señor. Ayúdanos a parecernos cada día más a tu Hijo Cristo. Ayuda a aquellos que están ciegos espiritualmente, a los no creyentes que vean esto. Llámalos a Jesús, Señor. Tráelos por medio de tu evangelio a tu gracia, Señor. Te pido todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén. El primer fruto del Espíritu no vamos a comenzar en el orden en que está el texto. Me voy a permitir y dar la licencia de desordenarlos y vamos a comenzar con la mansedumbre en específico. Quizás no existe ningún otro fruto del Espíritu o este sea el que en mayor medida lo está haciendo. Es algo que es menospreciado de alguna forma en actualidad. Estamos hablando de que las personas que son mansas, que no reaccionan justamente o que no reaccionan fuerte ante lo que le hacen a esa persona o le hacen a uno mismo, no son bien vistas. Aquel que no reclama sus derechos, aquel que no se aira ni reacciona de inmediato cuando alguien hace mal contra él, quizás no está siendo visto muy bien actualmente, y al contrario de todo esto, esto es una virtud cristiana que es exaltada por las Escrituras. De hecho, estamos hablando de que nuestro Maestro, el Señor Jesús, en quien nosotros seguimos sus pisadas, se habla de sí mismo, de que debemos aprender de Él, que es manso y humilde de espíritu, y hallaremos descanso para nuestras almas. Vamos a ver de qué se trata la mansedumbre, y para caracterizar este fruto del Espíritu vamos a utilizar una historia de alguien que fue manso. Y no solamente fue manso, sino que fue el hombre más manso sobre la tierra cuando vivió en ese tiempo. Y nos vamos a ir unos minutos al libro de Números capítulo 12. Números capítulo 12, y nos vamos a encontrar con este hombre y una historia con sus hermanos, y este hombre es Moisés. Es muy probable que ya hayan oído de él, que conozcan su historia en algunos casos, y vamos a estar unos minutos en esto. Si ya lo han encontrado, voy a leer algunos versículos de forma saltatoria, pero voy a describir la historia en general. Aquí estamos situados en el desierto. Recordemos que el pueblo había salido después de las grandes manifestaciones de juicio de Dios por medio de las plagas a Egipto, y fue liberado de esa esclavitud por parte de Dios, cruza el Mar Rojo y iba a ser guiado hacia el pueblo, hacia Canaán, hacia la tierra prometida, pero es enjuiciado el pueblo y tiene que vagar 40 años por el desierto para que la generación que pecó, que dudó de la fidelidad de Dios, muera en el camino y lleguen solo aquellos que fueron fieles y la siguiente generación.
Estamos en el desierto, ellos están en el desierto liderando al pueblo. Y el verso 1 y 2 nos va a situar esta historia. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. El problema aquí de María y Aarón es que Moisés había tomado o había tomado como esposa a una mujer cusita. ¿Quién era una mujer cusita? Una mujer cusita, según dicen los libros, los estudiosos, era una mujer que venía de Madián. Madián era la tierra donde escapó Moisés luego de salir de Egipto y estuvo 40 años ahí en Madián. Madián no es un pueblo ajeno a Israel, de hecho Madián fue uno de los hijos que tuvo no con Sara, Abraham, y de ahí se fundó un pueblo que está, digámoslo así, en el intermedio entre Egipto y Canaán o Israel más adelante. Venía de ese pueblo, que era de la misma sangre originalmente que Moisés. Entonces el problema no yacía en que fuera de otros pueblos, porque el pueblo de Israel estaba llamado a procrear y a unirse en matrimonio solo con su propio pueblo para mantener la pureza ceremonial, mantener la pureza en que estas mujeres no los guiaran a otros dioses, y ellos debían seguir en esta línea. Así que el problema con la mujer cusita no era un problema étnico en sí mismo. Probablemente, y dicen algunos que las mujeres cusitas o los cusitas eran morenos de piel, así que es posible de que estemos aquí ante un problema racial también, o simplemente a María y Aarón no les gustó que Moisés tomara a una mujer de Madián. Sea cual sea lo que pensaba Aarón y María en ese momento, eso fue solamente una excusa para ir y murmurar contra Moisés, porque en el verso 2 se habla de que el problema era un problema de liderazgo. Ellos tenían envidia de por qué Dios trataba directamente con Moisés si ellos tres eran los líderes, por qué lo había escogido a él supuestamente pecando en este acto o haciendo algo mal ante sus ojos, y Dios lo había escogido. Y Aarón y María encontraron ocasión por medio de esto. Pudiésemos preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en esta situación? Hay gente hablando mal de nosotros. Y en este caso María y Aarón están hablando mal de Moisés. Y no son cualquier persona, son su familia, hablando mal de él. Quizás Moisés podría haber reaccionado con justicia, diciendo: ¿por qué están haciendo esto? Yo tenía potestad o tenía la facultad de tomar a cualquier mujer dentro de estos pueblos. Y él podría haberse excusado y podría haberlos atacado directamente y decirle: ¿quiénes son ustedes que vienen a hablar mal de mí? Pero el texto responde qué es lo que hace Moisés. Y en específico no se nos dice qué es lo que hace, pero no se dice nada acerca de lo que hace, sino de lo que no hace. Y el redactor del texto en específico va a decir y va a hablar acerca del carácter de Moisés para describir qué es lo que no hizo. El verso 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés no era cualquier persona, era un hombre muy manso de carácter. Y esto se ve reflejado en lo que no hace, como les mencioné. Moisés no reaccionó de inmediatamente, no rompió todo lo que se le encontró, no fue a atacar y a defenderse directamente ante María y Aarón, sino que esperó, porque Dios era su justicia, y que si él era un justo, era una persona justa, y él se refugiaba en Dios, Dios iba a enjuiciar la situación y él iba a determinar si era correcto o no. Esa es la primera no reacción de Moisés. ¿Qué pasa después en esta historia? Bueno, Dios se enoja. Dios se enoja porque Dios tiene un trato especial con Moisés y Dios lo había puesto ahí en ese lugar de liderazgo sobre el pueblo. Y el verso 9 nos dice que la ira de Jehová se encendió contra ellos. Y en este caso le envía a María lepra. Le envía una lepra que la dejó blanca, y esto es causa o es juicio de parte de Dios por lo que había hecho. Nuevamente vamos a ponernos en la situación de Moisés. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Nos hubiésemos quedado sentados mirando cómo Dios enjuiciaba a María y haberlo encontrado justo.
Hubiera sido algo correcto incluso, pudiésemos decir. Está bien que María sufra el castigo por el pecado merece juicio y es algo correcto. O podríamos habernos burlado de la situación y haber dicho, María, ¿viste? Por culpa de lo que hiciste te pasa esto. O haber guardado silencio y no haber dicho absolutamente nada, incluso lamentarse en privado. Pero Moisés no hace ninguna de estas cosas. Al contrario del mal que Aarón y María le hicieron a él actúa al revés. Y va delante de Dios e intercede por María buscando la gracia de parte de Dios. Aquí Moisés no va en contra de Aarón y María, aquí Moisés va a favor de ellos sabiendo y habiendo visto y oído que ellos hicieron mal contra él. Y el verso 13 dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Dios termina sanándola después de pasar la purificación y haber pasado 7 días fuera del campamento, porque esto al parecer era contagioso. Ella no debía ingresar de inmediatamente, pero Dios la sanó. La intercesión de Moisés por gracia para María fue efectiva. En este caso, ¿qué es lo que aprendemos acerca de la mansedumbre? La mansedumbre tiene que ver con no reaccionar en la misma medida con que nos tratan, no pagar con la misma moneda. Y al contrario de lo que pudiésemos pensar, en ocasiones y en la mayoría de las ocasiones va a ser mejor guardar silencio cuando nos hacen mal, porque Dios es justo y Él va a enjuiciar justamente. Y al contrario de lo que pudiésemos haber hecho nosotros en ese caso, nosotros debiésemos buscar gracia y hacer bien a los que nos tratan mal. Eso es una manifestación de mansedumbre. Habiendo descrito también ya la mansedumbre, vamos a ver la segunda virtud cristiana que corresponde para el día de hoy, que es la templanza. Esta palabra que quizás no se utiliza mucho, nosotros debiésemos entenderla como el dominio propio. Eso quizás si lo entiendes. El poder controlarnos a nosotros mismos. Sabemos que eso no es una facultad propia, no pudiésemos controlar nuestros impulsos, nuestros deseos pecaminosos, nuestras concupiscencias o deseos internos, si el Espíritu no nos capacitara para hacerlo, pero esta palabra significa dominarse a sí mismo. La templanza significa tener poder y riendas o señorío sobre nosotros mismos. En la Biblia hay muchos proverbios que hablan en específico acerca de esta virtud cristiana, pero en específico me voy a centrar en uno para describirlo muy brevemente. Para los que no están familiarizados con los proverbios son dichos de sabiduría que utilizan metáforas o alegorías para describir un principio en particular de sabiduría o para guiarse en la vida. Proverbios 25-28 dice así, y presten mucha atención: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Nos lleva a una imagen antigua quizás, a una imagen de película, porque hoy las ciudades no tienen muros, no tienen grandes murallas porque la diplomacia y la democracia está un poquito más desarrollada, al menos en Occidente. ¿Qué pasa con esto? Él nos lleva a una imagen antigua y nos imaginamos viviendo en una ciudad tremenda que está rodeada de enemigos. Y para poder protegerse de esos enemigos tiene que erigir unas tremendas murallas a su alrededor. Entonces cuando los vienen a atacar hay una ventaja natural porque hay arqueros que pueden atacar desde arriba, lanzar cosas por la muralla, de tal forma de que los que se ven siempre en desventaja son los que vienen de afuera. Claro que podían sitiar las ciudades y dejarlas secas absolutamente de comida o cualquier cosa, pero tenían esta ventaja natural de los muros y de una ciudad bien fortificada. Pero aquí se nos dice que es como una ciudad derribada y sin muro, el espíritu del hombre o el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otras palabras, está totalmente expuesto a todo lo que viene desde afuera. Si alguien viene a esta ciudad que tiene sus muros derribados, todas sus estructuras fortificadas derribadas, puede atacarla, robar, hacer lo que quiera, tomar reos, esclavos, lo que fuera en ese tiempo y llevárselos, tomar todas las riquezas y llevárselos. Está totalmente expuesta a esa ciudad. ¿Y cómo aplica eso, en este caso Salomón, a sí mismo o a una persona que es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda? ¿En qué sentido?
en que cualquier persona que venga y nos provoque va a exponer totalmente nuestro carácter y nosotros nos vamos a ver entregados o a la ira o al enojo o a reaccionar mal, a golpear a la persona, a tratarlo mal, a que nuestra mente escape en cómo hacerle mal a esa persona, a pensar mal contra toda su familia, cualquier cosa. Nos vemos expuestos al mal cuando nuestro espíritu no tiene rienda en cómo pensamos acerca del mal que nos hace. Cuando no podemos dominarnos a nosotros mismos, somos esclavos de nuestras reacciones. ¿Has lamentado alguna vez cómo reaccionaste por algo? ¿Alguna vez le dijiste algo hiriente a una persona por decir algo de inmediato? Yo lo he hecho y es muy doloroso el pensar de ¿cómo pude decir eso en ese momento? Eso es un espíritu que no tiene dominio propio, un espíritu sin rienda. La rienda era para controlar a los caballos en ese momento. Y actualmente también se utiliza. Asimismo somos nosotros cuando no nos dominamos a nosotros mismos. Hay un ejemplo súper cotidiano o muy conocido por nosotros de un futbolista de la selección chilena que tiene el récord de tarjetas rojas por la selección, que es alguien que no tiene rienda, que no tiene dominio propio, que no se domina a sí mismo y reacciona fuertemente ante cualquier circunstancia. No voy a decir su nombre, usted lo puede buscar en Google, el récord chileno de tarjetas rojas en la selección, pero él se perjudica a sí mismo cuando le hacen algo, lo provocan y reacciona mal, porque será expulsado, pero también perjudica a los demás. Y esto es una moraleja, es un ejemplo bastante simple. Cuando nosotros no tenemos dominio propio, no sabemos controlar nuestras emociones, y simplemente reaccionamos y soltamos todo lo que pensamos en ese momento. No, liberar todo no es bueno. No pesquen a los psicólogos que dicen eso. El contenernos en muchas ocasiones va a ser mucho más prudente que desatarnos y que decir todas las cosas de inmediato. Ya cuando enfriemos la situación, quizás recién ahí se pueden conversar ciertas cosas, pero no cuando estamos calientes, como se dice comúnmente. Podemos perjudicarnos a nosotros y a los demás. La templanza es la capacidad de dominarse cuando algo viene desde afuera, que nos hace mal, que nos duele, y nosotros nos mantenemos templados, nos mantenemos fríos y no reaccionamos mal. Hay un ejemplo supremo de esto en la Biblia, el mayor de todos, y Pedro lo plasma muy bien, y me llama la atención que Pedro siempre es una persona que plasma cosas o actos de Jesús y ve el carácter de Jesús detrás. Siempre va a ser esto. Y en 1 de Pedro 2, 21 y 23 dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y presten atención a esto: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esta reacción de Jesús, de no responder a tal como lo trataban, de dominarse, es la templanza. Y esto, ¿saben quién lo aprendió? Lo aprendió Esteban, lo aprendió Pablo. Esteban muriendo apedreado, y Jesús mismo en la cruz decían: no les tomes en cuenta este pecado, y oraban a Dios por aquellos que le estaban haciendo mal. Dominaron su carácter a tal punto, y el Espíritu los dominó a tal punto de que buscaban hacerle bien a los que le hacían mal. En ese sentido, la mansedumbre y la templanza se traspasan una a la otra y van unidas. Y habiendo ya descrito la mansedumbre y la templanza, me gustaría que abordáramos aquella que me salté en un principio, que es la fe, que es un tema un poco más amplio y vamos a tratar de resumirlo de una forma simple. La fe, por definición, es el acto de creer y depositar nuestra confianza en algo o alguien. Todos tienen fe, todos tenemos fe. Yo como cristiano tengo fe en Dios y fe en lo que dice Dios por medio de su palabra y fe en los actos que ha hecho Dios en el pasado, testificados por las Escrituras y también por otro tipo de textos que evidencian lo que Dios ha hecho por medio de su iglesia, por ejemplo. Tengo fe en que Dios ha obrado a lo largo de la historia. Tenemos fe en cosas.
Tenemos fe en que, por ejemplo, cuando nosotros nos subimos a una micro, el ingeniero que ensambló la micro apretó bien todos los pernos, todos los tornillos y todo está funcionando bien. Tenemos fe en que el conductor o el dueño de la empresa lo llevó al servicio técnico, le cambió el aceite, hizo todo bien para que no nos suceda mal a nosotros. Siempre tenemos la fe puesta en varias cosas. Tenemos fe en que, por ejemplo, cuando tenemos un contrato, el empleador va a respetar el contrato porque la ley lo dicta. Entonces nosotros tenemos fe en que por la ley nuestro empleador se ve obligado a pagar, siendo que en muchas ocasiones no es así, es un acto de buena voluntad simplemente, porque podrían romper el contrato por vías legales inclusive. O aquel, vamos a algo más cósmico, filosófico, aquel que cree en el Big Bang o en la teoría de la creación cósmica de la nada, sin un orden específico, sin un diseñador, como un choque cuántico, aquel deposita su confianza en dos cosas, en que la nada puede producir todo y que el desorden puede producir orden. Miren sus piezas si eso es ilógico. Si tenemos la pieza desordenada, créanme que eso no puede crear orden por sí mismo. La fe de ellos, o la fe de estas personas que atienden a que la creación puede ser hecha desde la nada por sí misma, tienen la fe puesta en eso. Y yo creo que es una fe mucho mayor a mí, por ejemplo, que soy teísta, que entiendo de que Dios creó los cielos y la tierra, de que hay un Dios todopoderoso que dictó los tiempos y creó la materia de la nada, que hay un ser todopoderoso. Puedes tener fe en que el universo se creó a sí mismo, o puedes tener fe en que hay un Dios todopoderoso que lo creó todo. Pero en cualquiera de los dos casos tienes fe. El problema está si nuestra fe está puesta en el sujeto y en el objeto inadecuado. ¿Acaso por creer en Dios simplemente somos salvos? Y cuando hablamos de salvos, nos referimos a Dios respondiendo con ira ante el pecado del hombre en el día del juicio final y por la eternidad. Cuando hablamos de salvar, nos referimos a eso. Yo soy salvo simplemente por creer en Dios, entonces en el día del juicio voy y me presento delante del gran juez y digo, yo creía que tú existías. ¿Eso me hace justo e inmerecedor de ira? Si yo choqué a alguien, atropellé a una persona y tengo que ser llevado a juicio y voy delante del juez y le digo, yo creo que tú existes y que eres justo, ¿él me va a absolver por eso? El juez solamente me puede absolver del castigo en el caso de que yo sea justo. Es por eso que nuestra fe no está solamente depositada en Dios, sino que está depositada en su Hijo Cristo y en la cruz, porque Él murió por mí. Y la Biblia dice que si yo creo, me arrepiento de mis pecados y creo que Él llevó sobre el madero mis pecados, satisfaciendo el castigo y tomando mi lugar, yo soy salvo. Porque Él que fue justo padeció por los injustos para que los injustos fuesen declarados justos o justificados. Y esa fe en la persona y obra de Jesús es la que me salva. No es meramente la creencia en la existencia de Dios, es la fe en Jesucristo la que nos salva. Y lo vamos a ver repetido una y otra vez en el Nuevo Testamento. No es una fe en cualquier cosa, en la persona y obra de Jesús. Y es Jesús finalmente quien nos muestra al Padre. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. A Tomás le tuvo que decir, tanto tiempo he pasado con ustedes y no han visto al Padre, el que me ve a mí ha visto al Padre. Es imposible creer realmente en Dios si no hemos creído primero en Jesucristo. Estamos creyendo en una deidad cósmica poderosa, pero no estamos creyendo en el Dios verdadero. Pero ¿de esa fe es la que se habla como un atributo cristiano? Sí y no, porque ahí estamos hablando de una fe salvadora, que nos lleva delante de Dios. Pero una vez que hemos sido salvados, esa misma fe empieza a transformarnos, porque la fe, de donde también deriva la palabra fidelidad y fiel, es la que nos hace permanecer en la voluntad y en una relación con Dios. En ese sentido, pudiésemos hablar que la fe está relacionada con la obediencia, porque cuando Dios dice y determina que algo debe funcionar de una forma,
Yo para poder obedecer tengo que creer. Y yo no puedo demostrar que creo en eso si no lo obedezco. Por ejemplo, y en este sentido quiero explicarlo con una historia que se encuentra en Génesis capítulo 3. La historia de Eva y la serpiente antigua. Dios había dicho y había creado todo. Crea al hombre. Encuentra que el hombre no está bien solo y le crea ayuda idónea. Y de repente, en este jardín, en este huerto, donde Dios le había dicho al hombre, puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Dios le había dado ese mandato al hombre, podía comer cualquier cosa, una sola cosa no podía comer. En el siguiente capítulo, que es el capítulo 3, nos encontramos con Eva hablando con la serpiente antigua, Satanás. Y hay un cuestionamiento particular a la fe de Adán y Eva, en este caso, de Eva ahí puntualmente, diciendo algo, una frase que hace eco todos los días de nuestra vida. Y se encuentra en el verso 1 del capítulo 3 y dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, atención, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Con que Dios les dijo esto? ¿Y qué sigue diciendo? En el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Dios le dice algo a Adán, y Adán se lo tiene que haber replicado a Eva, o ya había sido creada antes, no lo recuerdo muy bien en este momento. Pero ¿qué pasa? Viene Satanás y cuestiona lo que Dios dice. ¿Y qué cuestiona en ese momento? La fe de ellos. Cuestiona de que lo que Dios dijo fuera verdad. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿De verdad? Si Dios dijo esto, no, eso no se va a cumplir. Todos los días de nuestra vida nos encontramos con que nuestros propios deseos nos repiten una y otra vez con que Dios os ha dicho. Tengo una lista de ejemplos que voy a mencionar. Con que Dios os ha dicho que el matrimonio es entre un hombre y una mujer solamente. Con que Dios os ha dicho que el sexo es un acto exclusivo para el matrimonio. Con que Dios os ha dicho, cristianos, que debemos unirnos en matrimonio entre creyentes. Con que Dios os ha dicho que confíes en Él y no desesperes porque no tienes trabajo. Con que Dios os ha dicho que Él proveerá, pero está bien si mientes en el formulario para recibir beneficios. Todos los días de nuestra vida nos encontramos con cuestionamientos internos a nuestra fe en Dios, en lo que Él ha dicho en su palabra. Y si queremos fortalecer nuestra fe, lo primero que debemos hacer es obedecer a Dios. Creerle a Dios es sinónimo de obedecer a Dios. Y nos encontramos con tantos mandatos en las Escrituras que sabemos, pero recién al ponerlos en práctica nosotros manifestamos nuestra fe, porque cuando la fe se ve consecutiva a la obediencia, recién vemos fidelidad manifestada de nosotros hacia Dios. Otra forma de crecer en fe es por medio de las pruebas que Dios pone día a día para que nosotros salgamos airosos por medio del poder y la facultad del Espíritu para llevarlo a cabo. Y un tercer punto para crecer en la fe, pudiésemos decir, o un tercer medio de gracia para crecer en fe, se encuentra en Romanos 10 y es cuando Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, es imposible que crezcamos en fe si no leemos, escuchamos, meditamos y obedecemos la palabra de Dios. Cuando nos llenemos de la palabra, vamos a crecer en fe porque empezamos a conocer más a Dios. Cuando conocemos más los atributos de Dios, más confiamos en su fidelidad porque Él no cambia, es inmutable, en que sus promesas son eternas como Él es eterno, en que Él es justo. El Señor nos ayude a poder crecer en estas virtudes cristianas. Para esto debemos orar mucho, ser obedientes a la palabra, leerla y conocer más al Señor. Nos vemos la próxima semana, si el Señor lo permite, y seguiremos hablando acerca de la vida en el Espíritu. Tengamos un momento de oración.
Gracias, Padre, por poder estudiar y meditar en tu palabra. Ayúdanos a conocerte más, a ser más fieles a ti, Señor. Te ruego todo esto en Cristo Jesús. Amén.